Perfecto, vale. Entonces, empecemos. Recordemos que la habilidad para tratar con las personas es fundamental para tener éxito en toda actividad, como lo dije antes, y en toda actividad que desarrollemos, tanto en nuestras relaciones interpersonales, con familiares, amigos y nuestras relaciones laborales. Y cuando se trata de emprender, pues en este tipo de negocio es básico, digamos que es un principio que no se puede negociar, saber relacionarnos con los demás. Entonces, primero, tengamos en cuenta lo siguiente: como seres humanos va a ser y será muy difícil que nos autocritiquemos. Siempre nuestro ego va a impedir que nosotros seamos autocríticos. Cuando uno ya tiene, digamos, desarrollo personal, ha pasado por un proceso de crecimiento espiritual o cualquier proceso de actividad o terapéutica incluso, o algún proceso de crecimiento eh, en la parte psicológica, digamos que es un poco más fácil tener un poco más de control sobre el ego y permitirnos la autocrítica. Pero regularmente las personas que no han pasado por un desarrollo de estos a nivel personal o espiritual, cuesta mucho trabajo, y aún así lo hayas pasado, siempre luego el ego nos juega pasadas. Así que nos es muy difícil en gran parte ser autocríticos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nunca queremos autoherirnos, ¿verdad? Así que como primera medida es básico evitar la crítica cuando nos relacionamos con las demás personas, porque la crítica lo que va a generar es una actitud o una respuesta a la defensiva, ¿no? La crítica genera una respuesta inmediatamente de justificación y lastima el orgullo. Siempre hiere nuestro sentido de la importancia y lo que va a hacer es despertar resentimiento. Así que evitemos la crítica en todo el sentido de la palabra. Yo sé que no es fácil porque regularmente somos muy críticos con los demás. El ego nos hace poder señalar y evitar autoseñalarnos. Entonces es más fácil ver el error en los demás que reconocerlo en nosotros mismos. Así que, básico, regla número 1, evitemos la crítica. Así que si deseamos generar liderazgo y conformar un equipo sólido, no debemos provocar este tipo de comentarios o comentarios que generen resentimiento, que hieran, que lastimen. Cuando una persona es muy prepotente porque regularmente cuando uno ejerce liderazgo hay varias características de personalidad que tenemos diferentes líderes, ¿no? Algunos somos más pasivos, otros somos más activos, algunos tenemos una personalidad, si se han leído el libro de las personalidades, personalidad melancólica, sanguínea, los que se relacionan fácilmente con las demás personas, o el colérico sanguíneo. El colérico es el que tiende a ser un poco prepotente, pero regularmente es un líder demasiado activo. Entonces, cuando nos enfrentamos a diferentes tipos de líderes, podemos encontrarnos con el tipo de líder que se le sale muy fácil la crítica, ¿no? Y podemos generar mala relación. Y eso es, digamos que un punto a manejar y muy delicado, porque por esto se nos pueden caer organizaciones completas. Así que es importante que evitemos la crítica, porque van a generar una respuesta de resentimiento inevitablemente en la otra persona. Entonces, cuidar las palabras y saber decir las cosas en un tono adecuado, en un tono bajo, sin juzgar, más bien tratando de comprender a la otra persona, pues de entrada estaríamos garantizando una buena comunicación. Ahora, el resentimiento que genera la crítica nunca
va a generar buenos resultados, nunca corrige situaciones, por el contrario, lo que va a generar es una desmotivación o desmoralización por parte de la otra persona e inmediatamente va a romper la confianza. Entonces, siempre que tratemos con las personas debemos recordar que somos por naturaleza emotivos, que como seres humanos somos personas que ya venimos llenas de prejuicios y que nos impulsa. Hay dos cosas fundamentales que nos impulsan a todos los humanos y es la vanidad y el orgullo. Eso es ego, pero es inevitable. El ego es inevitable. No sé si recuerdan aquellos, digamos que en la parte religiosa lo catalogan como los pecados capitales. Ira, gula, vanidad, orgullo, ese tipo de que en la Biblia o en el cristianismo se cataloga como pecados capitales es el ego en psicología, ¿vale? Entonces, ese tipo de características lo tenemos todos los seres humanos, es decir, no hay ningún ser humano que se salve, por decirlo de alguna manera, porque desde que nacemos estamos permeados por el ego y el ego son todas ese tipo de cosas, ese tipo de características. Algunos lo desarrollamos más, otros menos. Si hemos pasado, como dije antes, por algún proceso de desarrollo personal, lo tendremos más controlado o digamos que algunos más vanidosos, otros más orgullosos, menos orgullosos, pero todos tenemos un poquito de cada. Y el impulso motor que nos lleva a cada persona a actuar es basado en la vanidad y el orgullo. Así que no nos salvamos, ¿vale? Porque todos tenemos ego y el ego se construye y se crea para autoprotegernos. Pero en la medida que nosotros reconozcamos que tenemos más de cada, podemos controlar. Ahora, cada que juzgamos o criticamos a alguien, estamos dejando por sentado que nosotros somos mejor que esa persona o que somos más perfectos. Pues error, ¿no? O sea, siempre las relaciones humanas son por proyección y cuando nosotros juzgamos al otro, el mensaje que estamos dando es que nosotros somos muy perfectos, que nosotros no cometemos ese tipo de errores. Así que nos dejan una actitud primero de prepotencia y un poco de soberbia y pues nos daña cualquier tipo de relación que tengamos con la otra persona. Así que caemos, digamos que por llamarlo coloquialmente, caemos en un estado de tontería, hacemos el tonto cada que criticamos a la gente y para evitar hacerlo necesitamos desarrollar carácter y dominio de nosotros mismos para ser comprensivos y capaces de perdonar. Es decir, nosotros desarrollamos carácter en la medida que nos autocontrolamos. Siempre confundimos ese término de carácter porque pensamos que tener carácter es ponernos o un poco alterados o es que tiene mucho carácter porque viene con una imponencia. No, eso no es tener carácter. Tener carácter es tener autocontrol sobre mí mismo, sobre mis emociones. Eso es tener verdadero carácter. No dejarme, no darle el control a la otra persona que viene a mí y digamos me altera. Es decir, genera emociones en mí. Evitamos, o sea, tener carácter implica evitar darle el control a la otra persona sobre mis emociones. ¿Y en qué medida yo hago eso? En la medida en que si una persona viene irritada y me grita o me habla mal o me dice alguna palabra que va a generar herida a mí, si yo me quedo con esa palabra o me quedo con esa situación, le estoy dando el control a esa persona sobre mis emociones y en ese momento estoy perdiendo mi carácter, ¿vale? Entonces, tener carácter es eso, tener dominio y control. Vale, entonces siempre en lugar de censurar a los demás, debemos tratar de comprenderlos, de imaginar por qué una persona hace lo que hace o actúa como actúa. Eso es generar simpatía, generar tolerancia, generar un sentimiento de bondad hacia el otro. No es fácil porque nosotros vivimos en una cultura muy permeada por el cristianismo y por unos
principios religiosos que nos han enseñado a culpar, a juzgar, a criticar y a condenar, porque entonces si el pecado existe, hay control sobre los otros. Es decir, no, estoy con todo respeto, no quiero criticar a las religiones ni mucho menos, pero con todo respeto, eso es lo que ha generado culturalmente en la mentalidad de todos nosotros que venimos con tanta influencia del cristianismo, ese sentimiento de culpa que a veces es inevitable por cultura y por costumbres que nos dan los demás. Bueno, ok, entonces, lo que todos queremos, ¿qué es lo que todos los seres humanos queremos? Todos los seres humanos queremos salud y conservación de la vida. Queremos alimento, queremos sueño. Estas son necesidades básicas que por naturaleza el ser humano siempre debe saciar. Queremos dinero y las cosas que compra el dinero. Queremos vida en el más allá, que es un tema que incluso nos genera mucha incertidumbre, pero el miedo general a todos los miedos se condensa en el miedo a la muerte. Así que el principio de todos los miedos viene radicado y generado desde el miedo a la muerte. Y todos deseamos, por eso tenemos miedo de morir, porque queremos como hacernos creer que nos vamos a preservar cuando nos muramos, ¿verdad? Satisfacción sexual, el bienestar de los hijos, un sentido de propia importancia. Siempre queremos vincular algo que nos haga sentir importantes. Pero escuchemos esto, hay un deseo que casi todos y todos los seres humanos queremos siempre, y es el deseo de ser grande e importante. Esta es una sed humana e infalible, es la sed y el anhelo de ser apreciado. Es el principio más profundo del carácter humano, es el principio de ser apreciado, de ser importante y de ser reconocido. Ese es el motor impulsor a que todos los seres humanos actuemos y que le dé sentido a nuestra vida. Ahora, hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y así poder satisfacer los deseos de importancia. Ese es un nivel de comportamiento muy poco sano, pero es muy frecuente en nuestra sociedad. Hay muchas personas que tienen comportamientos enfermizos para llamar la atención y sentirse importantes. Bueno, esto es un ego mal desarrollado, un ego mal guiado, pero bueno, siempre nos encontramos con personas así, sin ánimo de ofender o criticar, cuando se sucede mucho con las personas que caen en depresión, porque están muy afanadas de reconocimiento, de aprecio, de apoyo, de cariño, de importancia, y pues algo está fallando, ¿no? Entonces actúan de manera, se hacen sentir inválidos para obtener la atención y la simpatía de los demás. Y sucede con otro tipo de enfermedades también. Ahora, vamos a distinguir dos puntos, la adulación y la apreciación. Cuando nosotros nos relacionamos, hay esa parte fundamental entre la adulación y la apreciación. La diferencia es que la adulación nunca es sincera, la apreciación sí. Una es altruista, la otra es egoísta. Una sale de la boca, la adulación, y la otra, que es la apreciación, sale verdaderamente del corazón. Entonces, cuando nosotros estamos en un negocio de personas como este, es muy importante dejar de adular y apreciar verdaderamente. Porque eso se nota cuando tú tienes socios o gente en tu equipo. Es muy importante que tú hagas reconocimiento de las cosas buenas que ese socio hace, porque todos necesitamos eso, y si estamos en un negocio de relaciones, de construir liderazgo, de generar equipo, es muy importante este punto.
o sea, saber apreciar y evitar adular. En otras palabras, adular, es decir, adular a las otras personas es lo que pensamos sobre nosotros mismos. O sea, lo que nos sale como adulación es lo que en el fondo nosotros queremos escuchar de nosotros mismos. Así que como regla fundamental debemos alimentar el estima de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso no solamente como socios generando equipo, sino también con nuestros familiares, con nuestros amigos. Cuando yo logro tener todos mis ámbitos de relaciones interpersonales, digamos, en armonía, yo puedo fácilmente relacionarme con más facilidad. Puedo mantener un estado de ánimo más equilibrado incluso. En nuestras relaciones interpersonales, nuestros interlocutores siempre son seres humanos, así que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que todos estamos muy hambrientos de ser apreciados. Eso no se nos puede olvidar, porque todos necesitamos esa caricia, ese cariño, esa apreciación por algo bueno que has hecho, porque de eso se trata, ¿no? O sea, desde que somos bebés, la que nos da el reconocimiento o, digamos, el enganche al contexto social es nuestra madre, cuando nos alimenta, cuando nos mira, cuando nos mece, y desde ahí empieza en nuestra vida ese deseo de reconocimiento por un otro, porque como seres humanos somos sociales por naturaleza. Yo no conozco el primer ser humano que haga una vida sola. O sea, es muy difícil uno llevar una vida sin contacto social o sin ningún tipo de relación interpersonal. Entonces, es casi que imposible. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Así que, vamos, tratemos de vivir bajo este precepto. Toda persona que existe es superior a mí en algún aspecto y en algún sentido. Y en ese sentido, yo debo estar consciente de que esa persona tiene algo siempre que enseñarme y yo tengo algo que aprender de esa persona. Si vivimos bajo este precepto, vamos a tener nuestro ego de importancia un poco más controlado. Así que practiquemos un ejercicio, tratemos de pensar en las buenas cualidades de las personas que nos rodean, veamos lo bueno, no nos enfoquemos en el punto negativo, en el punto negro, y apreciemos honradamente y de manera sincera las personas que están a nuestro alrededor y con las que trabajamos. Seamos calurosos en la aprobación, seamos generosos en el elogio y seguramente siempre vamos a dejar una huella en esa persona. Ahora, la mejor forma de influir en generar cambio en la conducta de otra persona es hablar sobre lo que esa persona quiere, sobre lo que necesita, sin reproches, sin críticas. Es decir, no hablemos de lo que nosotros queremos, sino de lo que es beneficioso para esa otra persona. Incluso sucede mucho en las familias cuando un hijo, digamos, se está descarriando y la mamá sermonea. Pues ese sermón no va a generar mucho efecto ni mucho resultado, porque lo que genera resultado en realidad es un buen diálogo, un diálogo donde se hable de lo que es importante para esa persona, entender por qué está haciendo lo que está haciendo, y si volteamos el sermón y tratamos de comprender lo que realmente le pasa a esa persona, vamos a lograr generar cambios. Y eso sucede también en el campo, en el campo de nuestro negocio. O sea, cada socio es un mundo, cada socio tiene un sueño y tenemos que empezar por ahí. Conocer el sueño de nuestros socios, de nuestros líderes es básico para uno generar una relación sólida. O sea, porque si conoces sus sueños, porque te has interesado realmente en que esa persona haga un cambio positivo en su vida. Así que recordemos que lamentablemente el mundo está lleno de egoísmo. Es así, esto es una verdad, es una realidad, porque es así. Así que cuando
nos interesamos sinceramente en servir a los demás, yo estoy segura que no vamos a tener competencia, porque un servicio sincero genera una relación duradera y eterna. O sea, una persona a la que tú le sirves de corazón, a la que realmente le brindas tu apoyo con sinceridad, vas a tener un lazo de amistad para toda la vida. Ahora, los seres humanos que se pueden poner en el lugar de los demás y sirven desinteresadamente y que comprenden el comportamiento de los otros, regularmente no deben preocuparse nunca por el futuro. ¿Por qué? Porque tendrán las puertas abiertas en todo lado. O sea, las relaciones, saber relacionarse interpersonalmente y tener buenas relaciones con los demás es efectivo y genera cualquier, o sea, te abre campos de acción en cualquier cosa que tú hagas. Mejor dicho, digamos que es un principio de éxito. Si queremos tener amigos y relaciones sólidas, tenemos que practicar hacer cosas para los demás, cosas que requieran tiempo, que requieran altruismo y buena energía. Hay tips fundamentales. Entre esos está, saludemos con un tono de animación y entusiasmo y que nunca nos falte una sonrisa. Una sonrisa genera calidez, una sonrisa genera acercamiento. Recordemos que los demás nos van a interesar si ellos se interesan en nosotros. Es decir, eso es mutuo. Si yo veo que alguien se interesa por mí, yo me intereso por esa persona. Es que es automático. Es un beneficio mutuo y es equilibrado. Si lo haces sinceramente, ¿no? Si uno siente que no están en tono adulación, sino en tono sincero. Ok. A ver, se me salió. Ok. Si queremos gustar a los demás y generar liderazgo, tenemos que generar más relaciones de amistad, más socios firmes. Si queremos ayudar a los otros al mismo tiempo que nos ayudamos a nosotros mismos, no podemos olvidar que la sinceridad es básica en la interacción y el servicio o el apoyo que le damos a los demás. Ahora, es muy, muy importante recordar siempre el nombre de las personas. Siempre el nombre es lo que nos da identidad. Entonces, si hacemos el esfuerzo por aprender el nombre de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de las que conocemos, cuando estamos generando contactos en frío, por ejemplo, aunque sea difícil de pronunciar, si recordamos que el nombre es nuestra identidad, por lo tanto es el sonido más dulce que cualquier persona puede escuchar, es lo que nos da reconocimiento. Es decir, una persona que me conoce hoy y mañana me llama por mi nombre, digo, uy, o sea, me llamó por mi nombre, de verdad que, o sea, estuvo atento o en realidad le importé o sí. De entrada eso genera buena empatía. Practica el ejercicio de escuchar atentamente. La escucha es un principio de éxito. Hacer preguntas, asentir con la cabeza cuando hablas y tener tus gestos atentos a esa persona, tu mirada atenta a esa persona, o sea, mirar a esa persona a los ojos, asentar con la cabeza, hacerle preguntas sobre lo que te está contando, es un indicio de que tú realmente lo estás escuchando. Y eso anima a que la persona siga hablando de sí misma. Eso, cuando tú escuchas y le dedicas tiempo a una persona y te interesas por lo que esa persona te está contando, te aseguro que esa persona mañana va a querer volver a quedar contigo. O sea, siempre sucede. Así que si tú te hablas del tema que a esa persona le interesa, pero que lo hagas sinceramente, no que lo hagas por cumplido, porque eso también se siente. Cuando hablas del tema que a esa persona le interesa, cuando te muestras que realmente quieres saber del tema o que le has generado o que te genera curiosidad su tema, o sea, inmediatamente tú vas a generar un vínculo con esa persona y va a estar supremamente agradado de volver a contactar contigo. Y por último,
evita la mejor forma de evitar una mala, digamos, una mala comunicación es evitando la discusión. Cuando dicen que una cuerda no se tensa si no se jala de las dos puntas, así que si queremos evitar una discusión para generar una buena comunicación, el que siempre salimos ganando las personas que evitamos la discusión. Así que pues sin más, yo hasta aquí llega mi tema del día de hoy. Espero que les haya